Chinchorro antes que Egipto. Más antiguas que las de Egipto, las momias de Chinchorro fueron encontradas bajo la arena del desierto de Atacama. Permanecieron a un complejo cultural que vivió entre Arica e Iquique alrededor del 5000 a.C. Posteriormente, al lado del río Nilo, los egipcios desarrollaron sus propias técnicas de momificación, además de otras prácticas que perduran hasta hoy. Casas en vez de cuevas. Cerca del Salar de Atacama se instalaron las comunidades llamadas tambillo. Estos cazadores-recolectores abandonaron la vida en las cuevas y construyeron viviendas subterráneas. A partir del año 7000 hasta el 6000 a.C., los cazadores-recolectores fueron abandonando paulatinamente las cuevas como lugar de habitación y empezaron a construir tipos de viviendas subterráneas con una planta circular y muros de piedra, constituyendo campamentos al aire libre. Uno de ellos se instaló a 27 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, en la vega de Tambillo, nombre que se ha utilizado para bautizar a la gente que habitó esta zona. Durante la primavera y el verano, las comunidades tambillo accedían a la alta puna cordillerana con el fin de cazar vicuñas, guanacos y suris, las avestruces andinas, además de aprovechar de recolectar obsidiana en las cercanías de los volcanes y huevos de parinas, flamenco andino, en las lagunas del altiplano. Con este vidrio volcánico y otros tipos de piedras, elaboraban cuchillos, puntas de proyectil, perforadores, más otras herramientas. El resto de los meses se asentaban en las quebradas y oasis a los pies del Salar de Atacama para cazar roedores como vizcachas y aves, además de recolectar los frutos de algarrobos y chañares que molían en morteros de piedra para obtener harina. Hay evidencia de otros grupos similares, asentados cerca de una laguna formada luego de que un alud de lodo y piedras cerrara la quebrada de Puripica, ubicada al norte del Salar de Atacama. En esta época, caracterizada por un aumento de la aridez debido a la disminución de la pluviosidad en la alta puna, los recursos vegetacionales y faunísticos se concentraron en torno a lagunas, arroyos y oasis precordilleranos, y con ello también los campamentos de la población tambillo, lo que posibilitó una mayor interacción entre hombres y camélidos, su principal sustento. Este estilo de vida de los cazadores recolectores arcaicos se hizo mucho más claro después del 4000 a.C. Al centro del actual territorio chileno, en Piuquenes, situado en el río Aconcagua, y en El Manzano, ubicado en el río Maipo, se han encontrado huellas de cazadores. Ocuparon cuevas en esas zonas entre 8200 y 7850 a.C. Respecto del litoral chileno, hay quienes postulan que el desarrollo cultural prehistórico se entiende como un proceso de oposición entre dos formas de vida o subsistencia: la de los arcaicos cazadores recolectores
y la de los arcaicos pescadores. En cuanto a estos últimos, cabe señalar que el mar marcó pautas importantes entre las comunidades cercanas. Entre los años 7500 y 7000 surgió el uso del anzuelo, permitiendo a los habitantes de la costa norte del país capturar nuevas especies marinas. Este avance es considerado como una segunda fase en esta interacción con el mar. Hay un primer momento donde la gente tiene acceso a los recursos de las orillas y hay también una tercera etapa en la que se inventa la balsa. Con esta última, hecha con cuero de lobo, los hombres potenciaron la explotación de los recursos marítimos. Se habla que, por los 7000 años antes del presente, irrumpieron los pescadores en el extremo norte de Chile, el llamado núcleo de pescadores andinos. Gracias al uso del anzuelo, lograron explorar las profundidades del mar. Fue tal su importancia que cambió el modo de vida de los grupos costeros. Muchos dejaron de ser cazadores-recolectores y se adaptaron al mar, con excepción de aquellos que vivían en zonas donde la caza y recolección eran más productivas que la pesca. No se conoce todavía qué grupos especializados en pesca hayan derivado en sociedades más complejas. Momias de chinchorro. Cerca de Arica se han encontrado las momias más antiguas del mundo. Son anteriores a las de Egipto, pertenecen a los chinchorros, que eran pescadores y cazadores recolectores. En el extremo norte del país hay evidencias de vida humana desde hace 10.000 años. En la cuenca alta del río Loa y en el salar de Atacama, región de Antofagasta, hay registro de poblaciones de cazadores-recolectores que habrían visitado esporádicamente el litoral del Pacífico. Se cree que iban de vez en cuando hacia la costa y que, a partir del 6000 antes de nuestra era, algunos de estos grupos se habrían instalado de manera más permanente allí, comenzando un proceso de adaptación marítima. La gente que integró el complejo cultural Chinchorro eran familias de cazadores de lobos marinos y recolectores de mariscos. Hay quienes postulan que en el sitio arqueológico de Hacha, en el Valle de Azapa, de hace 8000 años, estarían los antecedentes de esta antigua población pescadora, aunque entre sus características no se encuentra la momificación artificial de sus muertos como rito funerario. A partir de aproximadamente el 6000 a.C., el uso de esta sofisticada práctica funeraria de los chinchorros comenzó a extenderse por la costa andina, desde Hilo en Perú por el norte hasta Iquique por el sur, alcanzando su clímax hacia el 3000 a.C. Según algunos estudiosos, las momias de chinchorro encontradas en la actualidad indicarían que estos nortinos se adelantaron a los egipcios unos 3000 años en realizar estas prácticas mortuorias. Hay otros que advierten que la cultura chinchorro es la primera manifestación compleja de un culto a la muerte y a los antepasados en toda la costa desértica sudamericana. La técnica de momificación artificial exigía la
extracción de los músculos y vísceras del cadáver, los que eran sustraídos con vegetales, plumas, trozos de cuero y vellones. En el cuerpo se insertaban también maderos para mantener su forma original. Una vez que estaba hecho este proceso, se cubría el cadáver con una capa de arcilla y se colocaba una peluca de pelo humano sobre la cabeza. Dicen que la momificación artificial dejó de practicarse hacia 2000 a.C., al final de la época de Chinchorro, cuando practicaban la aplicación de mascarillas de barro. De este tiempo se conservan algunos anzuelos confeccionados con espinas de cactus y arpones de hueso, además de objetos de cestería, esteras vegetales y mantas de lana y de cuero de guanaco, entre otros. Los arqueólogos que han estudiado las momias de Chinchorro dicen que éstas no habrían sido enterradas en posición horizontal, sino puestas de pie, quizá para estar más presente en la vida de los campamentos o como señal o signo de una marca territorial de los diferentes linajes de estas comunidades. El arte de los chinchorros también está asociado a sus prácticas mortuorias, ya que existía un desarrollo plástico en el ajuar de las momias y podría decirse también en el tratamiento hecho a los muertos. La cabeza era cubierta con un turbante hecho de cuerdas torcidas de fibra vegetal o animal, al que le agregaban adornos de cuentas de concha y malaquita. Cabe señalar que la cabeza humana era deformada intencionalmente desde temprana edad, probablemente con el fin de diferenciarse entre sí por motivos sociales o culturales. Sobre el rostro ponían finas mascarillas de barro, mientras que el cuerpo era cubierto con pintura corporal y ataviado con tejidos de fibra animal o vegetal, como faldellines, cordones o fajas teñidas de ocre o de color crudo. También se sabe que algunas momias portaban faldellines hechos de totora. Otras eran sepultadas junto a herramientas como cuchillos de piedra enmangados, estólicas o lanzadardos, arpones y láminas de cobre nativo, entre otras piezas. El cuerpo del difunto descansaba encima de unas esteras de fibra vegetal y de sacos confeccionados con piel animal. Paralelo al ritual de momificación, se practicaban en las terrazas superiores de los sitios entierros simples o de un individuo y otros múltiples o colectivos. Se piensa que estos últimos, en algunos casos, podrían comprometer a integrantes de una misma familia. Los chinchorros se dedicaban a la pesca, además de ser cazadores-recolectores, tanto marinos como terrestres. Pioneros australes. Se cree que un cambio en el clima facilitó la transformación cultural en muchas regiones. Lo cierto es que tanto en Chile como en el mundo, en esta época pasaron hechos relevantes. Hace 6.000 años empezaron a ocurrir varios hechos en distintos rincones del mundo. Los arqueólogos califican de dinámico al período comprendido hace unos 6.000 o 5.000 años.
pues en este tiempo el hombre patagónico tuvo la oportunidad de expandir su hábitat. Podrían haberlo favorecido algunas condiciones naturales. Subió la temperatura, llegando incluso a sobrepasar las condiciones actuales. Puede que, quizás, esta tendencia hacia el progreso haya sido más lenta en aquellas áreas más sureñas. Sin embargo, está claro que el cambio cultural se produjo igual. Se habla del optimum climático o altitermal para referirse a todas las regiones que experimentaron transformaciones medioambientales sustanciales. En Tierra del Fuego, la mayor temperatura estuvo vinculada con mayor cantidad de precipitaciones y un avance del bosque sobre la estepa, mientras que al sur de los canales el calor trajo mucha sequedad. A partir de esto último, se postula que la irrupción de los canoeros en el extremo sur estaría más vinculada al surgimiento de las condiciones boscosas en la costa. Hubo menos disponibilidad de alimentos, como el guanaco, pero sí hubo mucha cantidad de madera que servía para construir canoas y arpones, además de otras herramientas fundamentales para la explotación del mar. La pintura rupestre está muy presente en las inmediaciones del río Ibáñez y del lago General Carrera. El valle del río Ibáñez fue ocupado por hombres que hace 4.000 años andaban en busca de madera o de pieles de guanacos. En general, se han encontrado restos de estas manifestaciones plásticas al interior de cuevas y de aleros rocosos ubicados en las actuales Torres del Paine, Cerro Benítez, donde está la cueva del Milodón, y en Pali Aique. En recientes investigaciones hechas en la zona de Cerro Benítez, se observó que el arte rupestre era distinto al de otros lugares. Según los arqueólogos, esta diferencia puede deberse a que en Cerro Benítez habrían sido canoeros los responsables de las pinturas, posiblemente Cahuéscar o Alacalufes. Antes se pensaba que los cazadores terrestres eran los únicos que se expresaban artísticamente. Sin embargo, esta idea se revirtió luego de varios estudios sobre arte rupestre en esta zona, entre ellos uno realizado en la cueva de la isla Madre de Dios. Pinturas en tonos rojos, ocres y negros que habrían sido hechas por habitantes de los canales. El arte rupestre de la Patagonia no ha sido fechado, pues faltan investigaciones más exhaustivas. Se ignora qué fue lo que impulsó a estos grupos a pintar al interior de cuevas. A partir de ciertas pinturas utilizadas en algunos aleros y de la existencia de pigmentos en las sepulturas de estos grupos, se piensa que habría un trasfondo o motivación especial detrás de la ejecución de este arte rupestre. Hay quienes plantean que el estilo de arte rupestre patagónico sería el más antiguo de América del Sur. Está representado por la figura de manos hechas en técnica de negativo, escenas de guanacos y motivos geométricos como grecas y círculos. El aislamiento de la zona habría favorecido para que este estilo permaneciera sin cambiar por varios milenios.
se han encontrado restos de pintura en la Patagonia Central que datan de hace 10.000 años. Posteriormente, se habrían llevado a cabo manifestaciones similares en la Patagonia Oriental, además de la zona subandina de la frontera chileno-argentina. Si bien, en un principio, usaban siempre los tonos rojos, ocres y negros, con el tiempo incorporaron nuevos colores como el verde y el azul. De la extensa cantidad de temas y motivos rupestres, gran parte corresponde a negativos de manos. También abundan escenas de animales como guanacos y avestruces. Pescadores especializados. A partir del año 4000 a.C., la costa nortina se pobló con gente que acostumbraba a capturar peces en el fondo marino. Atrás quedó la idea de solo contentarse con lo que quedara en las playas y la orilla del mar. En el Norte Grande, a partir del año 4000 a.C., los grupos que habitaban la costa empezaron a capturar peces en el fondo del mar, abriéndose entonces a otra gama de productos comestibles, muy diferentes a los mariscos y a las especies que durante tantos años recolectaron solo en roqueríos y en las pozas dejadas por la marea baja. El uso de anzuelos confeccionados con conchas y de redes de fibras vegetales fue crucial en el desempeño de esta nueva tarea. De esta época son los sitios de Kiani, un gran basural ubicado en una playa al sur de Arica, y Camarones 14, un sitio emplazado en una terraza cercana a la desembocadura de la quebrada homónima de la región de Tarapacá. En este último asentamiento se han encontrado restos de habitaciones y un cementerio. Pertenecieron a grupos que pescaban y cazaban lobos marinos, además de recolectar mariscos. Aquí también se encontraron las evidencias más antiguas de momificación artificial, de hace casi 7000 años, practicada por los grupos chinchorros. A partir del 4000 a.C. se hace más evidente el estilo de vida definido como arcaico. Crecen los campamentos en torno a los lagos puneños, quebradas y oasis del desierto y pampas nortinas. En la región de Tarapacá, cazadores-recolectores de la puna ariqueña mantenían circuitos de movilidad estacional o transhumancia. Fue el caso de un grupo que se instaló en la cueva de Patapatane durante el 3000 a.C., que dejó registros de arte rupestre como los grabados en una roca con figuras humanas y motivos fitomorfos, posiblemente de plantas tipo tubérculos. Entre 4000 y 2000 a.C. se encontraban en la costa occidental de la Patagonia las comunidades pescadoras más australes del mundo. Se piensa que los canoeros yámanas que habitaron en esta misma región en época histórica serían descendientes de estos primeros pueblos que sin grandes cambios mantuvieron su estilo de vida pescador. En la costa de Valdivia, región de los ríos, en Chan Chan, se hallaron los restos de un grupo cazador de aves y lobos marinos de 5000 años de antigüedad. También pescaban con redes, recolectaban mariscos y
Además, explotaban los recursos de los bosques del litoral cercano. La gente de Chan Chan fue contemporánea de los grupos del alero Quillén. Ambas poblaciones representaban las dos tradiciones de cazadores-recolectores que existían en esta época en el sur de Chile. Se sabe también que los habitantes de Chan Chan sepultaban a sus muertos en posición flectada, rodeados de algunas ofrendas, como puntas de proyectil y otros instrumentos, hechos con piedras y conchas marinas. Un poco más al norte, en la costa de Coronel, región del Biobío, se han encontrado restos de hace 6.500 años de cazadores, recolectores y pescadores. Al sur del Lebu, en Moruhuilla, la gente de la costa se alimentaba pescando, cazando mamíferos del mar y recolectando moluscos y crustáceos. Era habitual que en esta época los grupos del litoral se movilizaran hacia el interior, mientras que los cazadores del interior lo hicieran hasta la costa, con el fin de conseguir nuevos recursos o complementarios, aprovechando también de intercambiar distintos productos. Esto evidencia una gran flexibilidad en la forma de usar sus espacios, verdaderas estrategias de subsistencia. Es posible incluso que todos los cazadores-recolectores ubicados a lo largo de la zona centro y sur de Chile hayan practicado esta forma de movilidad. Así se explica, por ejemplo, el hecho de que en algunos campamentos se hayan encontrado restos arqueológicos de origen a veces muy lejano.